Bienvenidos a un episodio más de Texans. Hoy vamos a hacer un hormiguero temático. El tema escogido para hoy, en un reto de youtubers, es sci-fi, ciencia ficción. Y el tema que yo escogí, había una cierta libertad que cada uno pudiera, dentro de ese marco de la ciencia ficción, escoger un tema. Escogí este. Soy fan de Iron Man y el hormiguero que vamos a hacer hoy va a ser justamente con ese tema. Pero cómo combinar ese tema o un tema de ciencia ficción. Ustedes saben que yo soy bastante apasionado por lo orgánico, por lo artístico. ¿Cómo combinar algo orgánico con algo de ciencia ficción? Bueno, ahí fue un reto adicional para mí, porque ustedes saben que por gusto propio y por temática de mi canal y de la crianza de hormigas, me gusta mucho lo orgánico, me gusta mucho lo artístico. He combinado esas dos cosas, ahora agregamos un nuevo elemento. ¿Cómo lo hicimos? Vamos a darle paso a este reto, hecho como les dije, con un grupo de youtubers. Cada uno hará su propia versión, escogerá un tema dentro de la ciencia ficción y espero que puedan darles apoyo a los canales. En la descripción de mi video estará la lista de canales y de videos para que los puedan observar y puedan darles apoyo. Denles cariñito. Mientras tanto, los invito a que disfruten de este hormiguero. En este hormiguero he combinado un par de cosas muy interesantes, tanto en materiales como en diseño. En fin, espero que lo disfruten. Para mí fue apasionante y creo que el resultado fue Bocato di Cardinali. Bienvenidos y gracias por estar conmigo. Bien, empiezo con un dibujo, una copia que hice o que imprimí de la máscara de Iron Man y el moldecito que utilicé la vez pasada, un molde en L o un premolde. Coloco el área de humedad, la torre de humedad, como siempre. Muchas de las cosas las voy a hacer muy rápido en este video para no alargarlo demasiado, pero en los otros videos de la lista de reproducción que les dejaré al final de este video, podrán ver todo lo que tiene que ver con los núcleos de arena, las mezclas que utilizo de arena con arcilla, en fin. Hago lo que usualmente he hecho, tal como en el hormiguero más reciente para las Myrmecoxylus. Y utilizo la misma compuesto cerámico que he estado utilizando. Es una mezcla que me ha dado muy buen resultado, pero también pueden utilizar lechada, cemento, mezcla de yeso. Pueden ver la receta de Ayton casera que tengo en el canal. Cualquiera de las opciones va a ser funcional, no tienen problema con eso. Utilicé un vidrio para que no se me dañara el dibujo, porque lo voy a usar más adelante. Le trazo el perfil tanto a esa parte de, llamémosla Ayton, como a una parte de madera. ¿Y por qué madera? Bueno, aquí ya viene uno de los ingredientes interesantes de este video. Vamos a hacer un hormiguero híbrido entre Ayton y madera, o entre material que emule la tierra o los nidos bajo tierra que hacen ciertas especies, y la madera, porque la especie que vamos a colocar acá es una especie que anida en esas zonas cercanas a los árboles y la tierra, o en donde el árbol está en contacto con la tierra y viceversa. A veces también es madera podrida que está sobre la tierra. Entonces creo que esta combinación va a ser interesante. Me hace sentir bastante cómodo el utilizar madera y Ayton en este nuevo concepto de hormiguero híbrido que quiero presentarles a ustedes hoy. Y corto el perfil, como pueden observar ustedes en el video. Ya está empotrado o embebido la parte de Ayton dentro de la madera. Quiero dejar una cámara grande, especie caverna. La especie que vamos a colocar acá suele habitar en troncos huecos, troncos podridos. Entonces voy a colocar en unas ramas por dentro para que se dé como ese aspecto de una caverna de madera, por llamarlo de alguna forma. Empiezo a trabajar sobre la tapa. La tapa es donde vamos a manejar el concepto temático. Pego el dibujo o la impresión que hice de la máscara de Iron Man y empiezo a tallar.
Esa es otra de mis pasiones. La escultura en madera es algo que me apasiona mucho. Entonces empiezo a sentirme como pez en el agua. Y voy poco a poco tallando esta figura. Me valgo de herramientas de diverso tipo. Tengo herramientas especializadas para la talla de madera. Entonces dejo que mi imaginación y mi destreza pues para este oficio que llevo haciendo hace varios años me inspiren. Así va quedando. Hago una perforación en el área de los ojos y por detrás también hago un par de cámaras. Ya van a ver ustedes más adelante para que llega la hora de quitar el protector del acrílico y así queda el hormiguero finalmente por dentro. Una caverna grande en madera y un área con humedad, con un buen gradiente de humedad como siempre. Saben que me gusta. Esa cámara va a ser para la cría inicial y más arriba colocarán los capullos dependiendo del grado de humedad que la especie requiera o que la cría requiera para esta especie. Esta parte de arriba va a ser, como ya les digo, una cámara tipo caverna, como quedaría dentro de un tronco podrido con espacios amplios. Y aquí empiezo a hacer el decorado. Puse un poco de ese compuesto cerámico que he estado utilizando, lo tallé, coloqué algunas piedras que quedaron de una vez embebidas dentro de la mezcla y van a tener el acceso por la parte, como es un hormiguero vertical, van a tener el acceso por una parte un poco más alta. Coloco algunas ramas porque a esta especie le gusta mucho trepar. Bueno, quiero que se vea más estético y que ellas puedan trepar con facilidad en diferentes áreas. Me gustan los forrajeos, ya saben que me gustan los forrajeos un poquito amplios. Además es una especie que tiene aguijón, entonces no quiero dejar el forrajeo tan estrecho para no correr el riesgo de ganarme una picadura tontamente. Y viene el momento de la verdad. Vamos a ver cómo queda la tapa. El espacio que había dejado era para esto, para colocarle luces, tal como la máscara de Iron Man originalmente tiene. Creo que se ve genial. Pero obviamente estas luces no van a afectar a las hormigas. No voy a ser tan tonto como para que mi ego suponga sacrificio para las hormigas. Primero están las hormigas y luego está la tontería. Entonces por eso les puse una doble tapa. Ellas van a estar aisladas de la luz. La luz solo va a estar para darle decorado a la máscara o a la tapa que emula la máscara. Noten cómo funciona. Tiene otro juego de imanes. Creo que soy fanático de los imanes también. Y ahí van las luces. Son unas luces que tienen una batería interna, entonces no necesito hacer conexiones eléctricas. Y nuevamente otro juego de imanes que van a pegar sobre las cabezas de los tornillos. Y así queda finalmente muy fácil de remover para observarlas. Y si ya necesito apagar o prender las luces, pues puedo hacerlo fácilmente también. Así queda este hormiguero. Y faltan unos retoques adicionales en el forrajeo porque queremos que el tema se destaque tanto en el frente del hormiguero como en el forrajeo. Entonces conseguí aquí el guantelete del infinito, la máscara de nuestro superhéroe de este hormiguero temático. Y creo que ya es cuestión simplemente de darle unos retoques al forrajeo. Quizás le coloque un poquito de arena también cuando vaya a hacer la mudanza. Espero que puedan estar atentos al canal para que no se pierdan la mudanza de la especie que voy a colocar aquí. Es una especie semiclaustral. Las tengo en este momento en tubo de ensayo, pero quiero presentarlas en este hormiguero. Y así fue como pasamos de esto a esto. Si no desean perderse la mudanza a este nuevo hormiguero, suscríbanse. Pueden también seguirme en el Instagram, en Facebook o escribirme al Telegram. Cualquier inquietud, cualquier pregunta. Muy pronto estaré subiendo nuevos hormigueros, presentando otro par de especies
En fin, vienen cosas como siempre muy interesantes. Y aquí les dejo, como les prometí, una lista de reproducción donde hablaré acerca de Layton. Muchas de las cosas que pasé rápidamente en este video están explicadas aquí en esta lista de reproducción. O también pueden ver esta lista de reproducción donde presento la mayoría de mis especies para que conozcan un poquito las especies que tengo en el canal. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.